Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video dentro de este canal. Hoy toca hablar acerca de un tópico que me han preguntado bastante, relativo a cuál es mi opinión jurídica respecto de la consulta ciudadana que se convocó para el día de mañana, domingo 1 de agosto del año 2021, misma que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay que tener mucho cuidado con este asunto porque hay muchas aristas de dónde tocarlo. Y lo que sí quisiera precisar es que para poder hacer un buen análisis, una de las cosas oficiosas y primordiales que hay que hacer antes de entrar en este tema es que se debió haber visto la discusión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de octubre del año pasado realizó respecto de este tema, principalmente en la fundamentación de si era constitucional o no esa pregunta. Bien, es mi labor tratar de dilucidar cuál es la forma correcta de poder visualizar este tema y entenderlo, para saber si la decisión que la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación decidió de manera correcta o en su caso incorrecta. Hubo un lema que se hizo bastante famoso durante un tiempo y tiene que ver con que los derechos humanos no se consultan, la justicia no se consulta. Y es algo que fue usado por uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia dentro de su intervención al momento de estar hablando de este tema de la constitucionalidad de la pregunta. Y bueno, no quiero atosigarlos de tantos términos jurídicos, voy a tratar de usar los menos posibles y ser más claro y preciso para que se entienda. Voy a explicar las razones que a consideración del que habla, y se los adelanto, para mí la pregunta y el tema es inconstitucional. Sin embargo, tengo que justificar por qué esta es una cuestión que yo aduzco como correcta. De la frase que decía anteriormente, hay que precisar algo muy importante. Dentro del artículo 35, cuando se habla de la consulta popular, hay una restricción que la misma Constitución establece, en lo relativo a que no se pueden restringir derechos humanos y que esos obviamente no pueden ser materia de una consulta. Entonces, la garantía del respeto de la ley, la garantía del derecho humano al debido proceso, la garantía a ser juzgado ante los tribunales previamente establecidos, hay bastantes garantías que ciñen al proceso penal y que son necesarias para que dicho proceso penal se cumpla su fin o sus fines más primordiales. Entre ellos es que se esclarezca el hecho, que se garantice la reparación del daño a la víctima, que el culpable no quede impune. Y es algo que debemos de privilegiar ante todo. Y lo digo porque la cuestión o la pregunta deriva eminentemente de una cuestión totalmente política. Y lo de la constitucionalidad es algo que es importante para poder analizar esto. ¿Qué significa que algo es constitucional? Simplemente que se apega a lo que la Constitución establece y que no va en contra. Una de las cuestiones que yo les sostengo aquí es que esa pregunta, al momento de ser formulada por el presidente de la República, cuando incorporó sus antecedentes y su motivación para fundamentar dicha pregunta, era totalmente inconstitucional. Porque no solamente se vulneran muchas cuestiones importantes, sino que también la presunción de inocencia al nombrar a los presidentes. Y no crean que con esto los estoy defendiendo. Quiero entrar en un tema muy específico. Las investigaciones que se hacen por parte de los órganos de las fiscalías, los cuales son las policías, en el caso el agente del Ministerio Público, quien es el que conduce la investigación, su obligación es actuar al momento de tener una noticia criminal, esto es, una denuncia, una querella o algún requisito equivalente. Esta cuestión de iniciativa que tiene que tener el agente del Ministerio Público es inconsultable. No se puede decidir por alguien más si lo va a hacer o no lo va a hacer más que de su propia conciencia. Entendido esto, el deber de investigar de las fiscalías es imperantemente obligatorio, es forzoso, es oficioso.
Por lo tanto, no se puede consultar, aún sean mayorías las que decidan, si esto es así. No se puede decidir quién va a juicio y quién no va a juicio. No se puede decidir a quién se juzga y a quién no se juzga. Ahora, no se puede también decidir si por ser presidente o no se te va a juzgar. No, 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 no. La obligación del Estado es investigar ante todo. No se tiene por qué consultar algo que es una obligación, porque esto es una vulneración al respeto a la ley. Vivimos en un contrato social en el que todos estamos obligados a cumplir con la ley. Si alguien empieza a cuestionar la ley, se empieza a cuestionar el cumplimiento de la ley, ¿quién se va a ver obligado a cumplir con ella? El mismo presidente de la República no puede cuestionar algo que es su obligación, más allá de que él mismo investigue, de que dé comunicación a la Fiscalía por los órganos competentes para que inicien una investigación. Yo pienso lo siguiente: ¿cómo vamos a consultar algo que se tiene que hacer? Esto es, entonces, si algo se tiene que hacer y hay una investigación, hubo o va a haber, se está deteniendo hasta que el pueblo decida. Y el pueblo en esta circunstancia no tiene que decidir algo que es obligación de la autoridad, porque entonces la autoridad es cómplice. O sea, la autoridad va a dejar de actuar hasta en tanto cuanto se decida lo relativo a eso. Obviamente, esto no debe ser así. La obligación de la autoridad es actuar, no dejar de actuar. Porque la obligación que tiene el Ministerio Público es investigar, y al momento en el que él deja de investigar, pues está incumpliendo un deber legal. Y es algo que mucha gente a veces no entiende. Nadie está diciendo que no se deban de enjuiciar a los presidentes, de que no se les debe investigar. Por supuesto, si sí hay corrupción, sí se tienen que investigar. Y no se tienen que investigar a partir de esta consulta. Desde que el presidente tuvo conciencia de que hay actos que son probablemente constitutivos de delitos, debió haberle dado parte al fiscal general de la República para que por su conducto, a través de un agente del Ministerio Público, se iniciara una investigación con el fin de esclarecer eso que se le llegue a imputar a los expresidentes, sea quien sea. Aquí la justicia no se va a ceñir a lo que diga una persona o digan muchas. Simplemente se debe de buscar como finalidad respetar los derechos humanos. Y los derechos humanos no solamente estoy hablando de los que podrían tener los expresidentes y los cuales se podrían vulnerar. No me refiero a eso. Me refiero a que se ponen en duda entonces el respeto a los derechos humanos de todos nosotros. Porque qué injusto sería que si alguno de nosotros nos someten a un delito, esto es, algún secuestro, algún robo, y que la mayoría tenga que decidir si mis agresores y los victimarios tienen que ser o no juzgados. Esto es totalmente injusto. Es un agravio en contra de las víctimas que, si en el caso de que dentro de algún sexenio de estos expresidentes se cometió un delito de tal naturaleza, pues las estaría condicionando a un sí o a un no la capacidad del Estado de proveer la justicia a través de sus poderes judiciales. Esto no puede acontecer. Bastantes veces, yo he dicho y he hablado de un espíritu de la ley. He hablado del corazón de la ley. La ley, lo he dicho, es un ente. Es un ser que se encarga de protegernos a nosotros. Esa garantía de protección que nos da dicho ente debe ser respetado por todos, porque en cuanto alguien lo empieza a poner en tela de duda, la capacidad de respetarlo de los demás se empieza a desaparecer. Y eso es anarquía, eso es un estado de indefensión para cualquiera que quiera que se le sea respetado en sus derechos. Entonces, hemos profundizado que no solamente esto no debe ser cuestionado, sino es una cuestión que ya debió haber sido atacada desde antes por parte de la autoridad competente, y que hasta este momento la inferencia más razonable es que se ha dejado de actuar hasta que la gente decida y sea responsabilidad del pueblo. No, no, señores, la responsabilidad no es del pueblo, es de las autoridades que se eligieron
para que se hicieran cargo de todas las cuestiones que hagan que esta nación crezca y sea mejor, de que tenga bienestar. Pero no se puede estar sometiendo a estas circunstancias. Y ojo, ojo, esto no es un tema político. Yo no estoy diciendo ni que apoyo ni que estoy en contra del presidente. Estoy hablando de una circunstancia muy precisa y es la consulta popular. Y estamos hablando acerca de un tema de derecho constitucional, de si es constitucional o no. Ya hemos visto que no es constitucional. Ahora, no solamente lo digo yo, lo dijeron otros ministros al momento de realizarse el pronunciamiento de todos estos ministros para aprobar o no el proyecto del ministro Aguilar. Entonces, dentro de esas intervenciones, y se las dejaré aquí, los que estuvieron a favor de que el proyecto del ministro Aguilar declaraba como inconstitucional dicha pregunta y que no se debía haber llevado a cabo, dijeron bastantes argumentaciones que al menos a mí como abogado me gustaron, porque son ministros que están defendiendo el Estado de Derecho y la constitucionalidad del Estado. Que no es que estén a favor del poder económico, de los empresarios, del PRIAN. He visto muchos argumentos de esa naturaleza y esto no es así. Es totalmente falso. Ellos se hicieron cargo únicamente de la constitucionalidad, del respeto a la ley. No de si el gobierno está bien. No. Dejemos esos temas políticos atrás y centrémonos en lo que el derecho establece para estas circunstancias. Cada uno de esos ministros que votaron a favor del proyecto, como que era inconstitucional, dejaron bastante precisa la línea de que era un error tacharlo como constitucional. Mi posición, ni nuestra Constitución, ni nuestras leyes establecen obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a los expresidentes que hubieran cometido algún delito, conforme a las leyes ordinarias del derecho penal. Todo lo contrario, si las autoridades tienen información sobre la posible comisión de delitos por los expresidentes, su responsabilidad y su obligación, según la ley, es denunciarlo inmediatamente ante la Fiscalía para que ésta investigue y, en su caso, persigue el delito, sin que sea necesario realizar consulta alguna al respecto. Concluyo. Mi responsabilidad hoy es verificar si la pregunta en cuestión viola la Constitución. Mi obligación constitucional es votar sin perseguir otro objetivo que el cumplir con mi deber. Mi responsabilidad como ministra de la Suprema Corte es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente del cumplimiento de mi mandato como jueza constitucional. Señoras y señores ministros, estoy convencida que mi responsabilidad es muy clara y consiste, ni más ni menos, en vigilar que se acaten los límites que la Constitución vigente y las leyes marcan para el uso de la consulta popular como un verdadero instrumento de democracia directa. Muchas gracias. Por eso es que debemos de sentirnos garantizados que no todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y mucho menos la gran mayoría de ellos, se someten a lo que establece el poder del Ejecutivo. Y ese es el deber de la Suprema Corte. Si ustedes analizan, y es algo que les digo, existen tres poderes que encabezan al Estado, lo que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los dos primeros de ellos son elegidos a través de la democracia por conducto de la votación, del voto. Sin embargo, el Poder Judicial no se decide a través de los ciudadanos. No es susceptible de ese tipo de democracia en el que nosotros vamos a las urnas y votamos qué juez, qué presidente o ministro de la Suprema Corte de Justicia se elige. No. Tienen un proceso especial por el cual se designan. Entonces, es diferente el ámbito de sujeción que tienen hacia los ciudadanos. Ellos específicamente no se sujetan a los ciudadanos, se sujetan a la Constitución, y más siendo un tribunal que decide sobre la constitucionalidad de los actuares o de las circunstancias que tengan que ver con temas constitucionales. Señores ministros,
Yo sé que esta no es una decisión fácil y que sé que posiciones como la mía no son populares. Es muy probable que una decisión de esta naturaleza, si permaneciera el apoyo al proyecto, no sea apoyada por la mayoría de la población mexicana. Sin embargo, los jueces constitucionales no somos nombrados para hacer o para ganar popularidad. Los poderes ejecutivo y legislativo, sí. Además de sus competencias y su expertise, están ahí para recoger y actuar conforme al deseo de las mayorías. Nunca el Poder Judicial, nunca las fiscalías. La Suprema Corte tiene como función esencial salvaguardar la supremacía de la Constitución y garantizar el respeto de los derechos humanos de cada mexicana o mexicano, aún muchas veces contra el deseo de las mayorías. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano de protección de los derechos y libertades de las personas, de la separación de poderes, de la fortaleza de las instituciones y de la protección de los grupos minoritarios, que muchas veces son minoritarios, endebles y discriminados precisamente por decisiones de la mayoría. Entonces, las decisiones que ellos toman no siempre son populares, no siempre son de deberse al pueblo, porque el pueblo a ellos no los ponen diferentes mecanismos para garantizar su independencia judicial. Y es algo que debemos de tener muy claro. Habiendo dicho todo lo anterior, quiero dejarles algunas intervenciones y me llama la atención porque el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el que tiene el carácter de presidente de todos estos ministros, estuvo completamente a favor y buscó justificar por bastantes otros lugares que a consideración del que habla y de otros ministros no tenía nada que ver, pero justificó la propuesta del presidente de la República y se metió en bastantes temas contradictorios. Él decía que no se podía poner en duda la imparcialidad de los juzgadores federales, cuando él mismo en una declaración dijo que en el Poder Judicial había corrupción. No podemos presumir que nuestras autoridades de impartición y procuración de justicia van a faltar a sus deberes constitucionales. Hacerlo es dar por sentado que las juzgadoras y juzgadores federales son parciales o que las y los fiscales que integran la Fuerza Federal de Procuración de Justicia carecen de integridad. Quien diga que en los tribunales no hay corrupción o no ha estado en un tribunal o miente descaradamente. Quiero dejarle al menos estas intervenciones, tal vez son mínimas, pero que entendamos que también hay ministros que se hacen cargo a sus obligaciones y que defienden la Constitución. Muchos dirán, ¿y de qué sirve la Constitución? ¿Y de qué sirven las leyes si no se aplican? Bueno, el respeto a la ley es uno de los principios fundamentales por el cual la ley tiene sentido. La armonía es lo que busca proteger la ley, la armonía entre todos nosotros, en la parte más general. Y si muchas veces he hablado de este espíritu y corazón de la ley, es que eso es lo que defiende cada ministro. Ese espíritu, esa ley, esa entidad que está ahí para protegernos, para sancionar, para obligar, para garantizar la armonía como sociedad mexicana que debemos de alcanzar. Ante todo lo anterior, solamente concluyo diciendo, es inconstitucional y los derechos humanos no se consultan. Las garantías individuales, todos aquellos elementos que nos dan protección no se consultan. Mucho menos la justicia se somete a lo que las mayorías decidan, porque también es probable que las mayorías se equivoquen. Recuerden que mi nombre es Fernando Rosales. Hasta la próxima.